Bueno, permítanme compartir, por favor. Permítanme compartir únicamente mi pantalla y vamos arrancando. Listo, vamos a arrancar. Qué bonito es este tema. Si quieres tomar un esferito por ahí, porque van a ver también algunos tips de recomendaciones. Ya te vas a dar cuenta, vamos a hablar un poquito de ciertos hábitos. Vamos a dar al final unos tips de recomendación. Y obviamente al estar impresa de nutrición, donde tenemos varios micronutrientes que pueden ayudarnos a mejorar, pues la salud, también vas a tener ciertas recomendaciones. Esta noche vamos a hablar de ciertas intolerancias alimentarias que por ahí pensamos que es común, pensamos que es normal. Eh, y yo te invito a que tú mires que cuando nacemos nosotros, por ejemplo, venimos sanitos. Un bebé que nace por ahí, tú nunca vas a ver que el bebé va al pediatra por algunos meses y dicen que tiene un bebé con gastritis o un bebé con hinchaciones abdominales o con exceso de flatulencias. No, es normal cuando come. Bueno, pueden haber ciertas diarreas, por ejemplo, que están dadas por ciertos virus, pero todo eso vamos a hablar esta noche. Pero en las personas adultas como que se ha racionalizado este tema. Y como que hablar de la gastritis es normal, como que hablar de un colon irritable o diarreas crónicas es normal, o como permanecer hinchados de manera abdominal o inflamados, como yo llamo, es normal. O si tienes flatulencia, reflujos y ciertas enfermedades, ahora vamos a hablar de todo eso, se ha hecho como normal y no es así. Así que un gusto para mí, voy a ir pasando las láminas y para eso vamos a hablar un poquito del tema de esta noche, que es el intestino permeable. Y para esto me permito pues indicar esta parte, la fotito que tú vas a ver al frente tuyo. El sistema digestivo es un ecosistema que tiene un montón de órganos correlacionados, conectados como cables, como enchufes, etcétera. Entonces vamos a arrancar indicando que, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos nuestro alimento o alimentarnos, el primer proceso está en la boca y luego el esófago, por medio del esófago, va a pasar este alimento al estómago. El estómago es un órgano sumamente importante en nuestro funcionamiento, porque aquí los alimentos que nosotros comemos se desdoblan, se destruyen. Si yo como una manzana y hago una masticación adecuada en la boca, pasa a través de mi esófago, llega al estómago y esta manzana se va a desdoblar o se va a destruir en el estómago, convirtiéndose, por ejemplo, en fibra, en azúcar lo que tenga que ser azúcar y lo que azúcar y fibra lo que tenga que ser fibra para el caso puntual de la manzana. Esto a su vez, la pelusa o lo que sobra va a pasar por el intestino delgado que tiene otra importancia aquí. El intestino delgado va a tener la función de pasar estos alimentos que el estómago desdobló o destruyó o destrozó al intestino grueso para que finalmente en el intestino grueso pues ciertas partículas que hayan pasado muy grandes, que no mastiqué bien, ya vamos a ver qué pasan en los efectos posteriores, pues el intestino grueso lo que hace es con una serie de bacterias que hay en un ecosistema de bacterias que es normal, como ciertos probióticos, por ejemplo, atrapan estos alimentos que no fueron como bien digeridos en el estómago y luego en el intestino delgado para pasar al intestino grueso. Y esta serie de bacterias van a tener una función súper importante porque atrapan esto para finalmente pues enviar a la parte final del intestino grueso, al colon y desecharlos. Entonces, estos órganos cumplen funciones totalmente importantes. Ahora, las paredes del intestino, ¿por qué les cuento esto? Porque vamos a ir viendo en el pasar de las láminas qué es lo que vamos haciendo con ciertos hábitos que a veces desconocemos o los ignoramos. Ahora, las paredes del intestino, como ustedes miran ahí, son como unos ladrillitos que están pegados unos a otros. Cuando por ciertos hábitos en nuestro diario vivir, nosotros a estos ladrillitos los separamos, a través de estas separaciones, tú miras ahí, por ejemplo, una unión estrecha defectuosa que está como que se abrieron los ladrillitos, van a pasar ciertas sustancias que van a ir directamente al torrente sanguíneo.
Entonces, ¿por qué te contaba lo del estómago? Porque en el estómago hay ciertos ácidos gástricos que generamos, sobre todo el ácido clorhídrico, que permite destruir o desdoblar estos alimentos y este funciona este ácido se produce con el consumo de agua, por ejemplo. Te cuento todo esto porque vamos a ir viendo más adelante todo, vas a ir empatando ciertos conceptos y ciertas cosas. Entonces, estas paredes digestivas o las paredes del intestino, voy a poner un ejemplo puntual que puede, en el país que estés, vas a tener como una mejor visión. El huevo tiene una cascarita que la recubre, ¿verdad? Es más o menos súper delgadita, esta telita que recubre la cáscara del huevo. Las paredes del intestino vamos a considerarlas que tienen esta sensibilidad. Entonces son muy delicaditas y tienden a romperse o a afectarse. Entonces, en esta imagen que tú miras ahí, las paredes intestinales por una u otra razón, que lo vamos a ver más adelante, se rompieron y generan un intestino permeable. Permeable, la palabra lo dice todo. Es algo que permite filtrar, infiltrar, se infiltran cosas. Entonces, a través del intestino, la comida que pasa desde el estómago se infiltra por estas aberturas, por estas roturas, ya vamos a ver por qué las causamos, y automáticamente el intestino está pues muy muy pegadito, muy junto al sistema sanguíneo. Y pasan estas toxinas, así como las vitaminas, así como el intestino delgado, una vez que absorbe el alimento que pasa por el estómago desdoblado, tiene la virtud de tomar los nutrientes para pasarlos a la sangre. Si este intestino, por los hábitos que vamos a ver a continuación, tiene ciertas aberturas, también van a filtrarse no solamente los nutrientes y las vitaminas, sino también se van a filtrar, por ejemplo, toxinas, comida que quede ahí, y obviamente va a dañar y va a afectar esta parte del intestino. Entonces va así. Ahora, la hipermeabilidad del intestino, intestinal, como aquí dice, yo les he puesto pues un gráfico un poquito más amplio, en donde nosotros vemos la parte celeste son las paredes de un intestino sano, que además tiene otros componentes, está cubierto por vellos, tiene una mucosidad, por ejemplo, y es muy sensible. Ahora, aquí tenemos una virtud espectacular, así como el intestino es muy delgadito y muy sensible, es uno de los órganos que se regenera con mayor facilidad. Todo nuestro organismo, el cabello nos crece en un determinado tiempo, las uñas, la piel. De hecho, no, una persona de 10 años a los 50 años no es igual y tuvo muchos años que pasar para, por ejemplo, el proceso de envejecimiento. Así se regenera todo nuestro cuerpo. Como es tan sensible nuestro sistema digestivo, de la misma manera es tan virtuosa la naturaleza, es tan sabia, que es uno de los órganos que se regenera con mayor facilidad. La mucosa digestiva que recubre o que de la cual está hecha el intestino delgado y el intestino grueso, el colon trans y todo nuestro intestino, tiene la virtud de regenerarse cada 3 días. Es decir, cada 3 días tu intestino va regenerándose y es un nuevo nacer de esta mucosa digestiva. Entonces, así como es de tan sensible y se rompe, ya vamos a ver por qué causamos estos problemas, pues de la misma manera tiene la virtud de regenerarse. Ahora, el problema abarca cuando estas paredes digestivas, por medio de nuestros hábitos, hacemos una perforación y permitimos que haya una permeabilidad para que ingresen las toxinas, pasa al torrente sanguíneo y al pasar estas sustancias que no son vitaminas ni nutrientes al torrente sanguíneo, que son toxinas o alimentos parcialmente digeridos, y como ya vamos a ver por qué la comida a lo mejor no hubo una buena degustación, pasa al torrente sanguíneo y esto está demostrado que rebota o resalta en el ser humano en otro tipo de malestares. Si quieres llamarlo en enfermedades. Y en la parte baja tú vas a ver ahí lo que dice. Por ejemplo, van a aparecer inflamaciones de bajo grado, por ejemplo, dolores estomacales, pueden haber diarreas frecuentes, dolor estomacal, dolor abdominal, reflujo. Van a aparecer cierto tipo de alergias, alergias, por ejemplo, yo oigo muchas veces que dicen soy intolerante a la lactosa, ya vamos a ver por qué es eso.
son ciertas alergias a ciertos alimentos, no tolera ciertas cosas como granos, como grasas saludables, ¿no? Tiene obviamente no absorbes los alimentos de manera adecuada. Entonces, el generar una impermeabilidad a nivel del intestino o destruir estas paredes, al pasar ya pues, al torrente sanguíneo, vamos a ver que van a salir brotadas en ciertas enfermedades muy comunes allá afuera. Entonces, cuando tú encuentras una persona que te dice, soy intolerante a la lactosa, soy intolerante a las grasas, soy intolerante a los granos, qué sé yo, tengo alergias o tengo un sistema inmunológico bajo, no tengo una buena absorción de nutrientes y, por ejemplo, tengo anemia, pero además esta permeabilidad intestinal también genera otras cosas, como por ejemplo ovarios poliquísticos, inflamaciones a nivel prostático. Tiene mucho, mucho que ver y mucho se relaciona con cómo me estoy tratando desde mi intestino, considerando que intestino-cerebro tienen una conexión muy junta y que nos va a ayudar pues también a ciertas partes ya que vienen a tema hormonal. Entonces, ¿por qué producimos, por ejemplo, la permeabilidad del intestino? Parte uno, y no sé si es que algo de esto te va a llegar o vas a tener. Por ejemplo, el exceso de comidas grasas o de comida rápida, todo eso que está, eh, que ingresa a un proceso de grasas saturadas, todo lo que es comida rápida. Además, que la comida rápida no solamente la satura, sino que además tiene una alta cantidad eh, de harinas refinadas. El consumo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, va a generar que ciertas bacterias en nuestro sistema digestivo, sobre todo en el intestino grueso, mueran. Ya vamos a ver más adelante que. Entonces, el exceso de alcohol, el exceso de comidas grasas y además de harinas refinadas, aunque ustedes no crean, el exceso también, hay ciertas dietas ahora que se han puesto como de moda también en el tema de grasas, de grasas saturadas o la dieta cetogénica, por ejemplo, que la llaman, también tiene ciertas afectaciones a nivel intestinal y se considera que puede ser una opción, pero no es una opción a largo tiempo. Eso está como que determinado porque vas también a dañar esta sensibilidad en el sistema digestivo. También se puede reconocer a todo lo que sean bebidas azucaradas por la cantidad de colorantes, de preservantes, por la carga de azúcar que cada una de estas bebidas contiene, también daña. Recuerda la consistencia de la mucosa gástrica, de qué consideraciones es muy delgadita, con la virtud de regenerarse cada 3 días, pero muy delgadita. Otra de las cosas que también dañan, perforan, rompen la mucosa digestiva, por ejemplo, es comer con distractores. Esta imagen habla al teléfono, está comiendo, es algo muy frecuente ahora. Y desde desconocer, tú no haces esa parte donde dices, este es mis 20 minutos, mis 30 minutos de comida y como en calma. Eso también daña, perfora y rompe las paredes intestinales y va generando esta permeabilidad en el intestino. También el comer, como ves en la figura del lado derecho tuyo, eh, sin masticar, sin deglutar, sin preparar al organismo para que, o al estómago para que tome el alimento cuando comes sin masticar bien. Esto es súper importante y esto quizás es uno de los factores que más daña nuestras paredes digestivas. Cuando tú comes en estos dos hábitos que están aquí, que tú puedes ver muy comunes. El uno, porque cuando comes con distractores ni siquiera te das cuenta lo que estás comiendo. Mascas y ¡pum! A veces hasta, no sé, hay gente que se atora comiendo de esa manera, pero cuando también el alimento lo quieres comer en 3 minutos, una comida que debes hacerle con 15, 20 minutos, donde tú permitas que tus enzimas salivales tengan un proceso adecuado para la destrucción o el deterioro de los alimentos que estás ingiriendo. Ahí también vas a causar esto, porque ¿qué pasa? El alimento que entre
entero o casi entero va a pasar al estómago y estos ácidos gástricos que te comentabas en el inicio, que el estómago tiene esa función, llega el alimento a través del esófago al estómago, en el estómago hay unos ácidos que producimos normalmente que además tienen una función muy importante y una simbiosis muy adecuada con el agua. Estos ácidos en conjunto con el agua que ingerimos van a permitir que estos ácidos gástricos sean adecuados para que desdoblen los alimentos. Cuando comemos con distractores, sin masticar la comida, no preparamos, no dejamos que nuestras enzimas salivales trabajen para que el estómago las acepte, estamos también generando que nuestros ácidos gástricos, que son tan fuertes para destruir la comida dentro, para pasar ya los nutrientes únicamente al intestino, se conviertan en ácidos gástricos débiles, que no puedan destruir la comida, entonces al intestino van a pasar casi enteros y lógicamente el intestino delgado no tiene esta función. Ellos no son los encargados de destruir o de desdoblar alimentos. Ellos son los encargados de absorber los nutrientes que por medio de mi digestión están pasando a mi intestino para pasar al torrente sanguíneo y de ahí pasar al intestino grueso para finalmente hacer una última depuración y que finalmente sean desechados por nuestro propio organismo por medio de la función digestiva. Ahora, otra de las cosas que también alteran, causan una permeabilidad en el intestino, también es el uso excesivo de medicamentos. Cada pastilla, cada cosita que tú tomes para cualquiera de los malestares que por ahí se te encuentren, mientras más pastillas tomas, más afectación vamos a tener, sobre todo a nivel del intestino grueso. Aquí yo les he puesto la figura de al lado. ¿Por qué coordiné estas dos láminas? Porque mire, el intestino delgado es el encargado de pasar los alimentos desde el estómago que fueron desdoblados para tomar sus nutrientes y pasar como el desecho, vamos a como una doble tamización o como una doble filtración de los alimentos. Y aquí cumplen un papel súper importante las bacterias que tenemos en el intestino grueso. Y en el intestino grueso hay una serie de bacterias, por ejemplo, como los muy conocidos como los probióticos, o aquí se encuentra la fibra microbiana. Nosotros ahí vamos a tener una cantidad de bacterias que desde el nacimiento las tenemos y que son las encargadas de ayudar al intestino delgado a su proceso. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, alcohol, matamos miles y cientos de bacterias probióticas que pueden existir en el intestino. Pero también cuando consumimos medicamento en exceso, estos también son los encargados de acabar y de destruir totalmente la flora digestiva. ¿Por qué es importante la flora, la microbiota o el tema intestinal? Que hace muchos años no lo teníamos como muy claro, pero ahora estudios indican que el 90% de la inmunidad nace a partir de la microbiota que esté presente en tu organismo. Y el mayor órgano que abarca la microbiota en nuestro organismo es el tracto que se encuentra en el intestino grueso, en el colon trans, que ustedes ven ahí como una bateíta, por ejemplo. Ahí se alojan mucho, más o menos hablamos de que por cada milímetro cúbico hay más de 1.000 millones de bacterias probióticas que están haciendo su función. Son como hormiguitas que van trabajando en el intestino para ayudar al intestino delgado. Entonces, debemos considerar que nuestros hábitos, todos los que vieron anteriormente, más estos, van como destruyendo estas partes, van generando una permeabilidad en el intestino y obviamente van resaltándose ciertas enfermedades que con el pasar del tiempo vamos viendo. Recuerden que nosotros somos personas involucradas en una empresa se encarga de llevar salud preventiva. Entonces, prevenimos cosas. Otra de las cosas importantes que también pues permiten esta degeneración o no este muy buen trato con nuestro intestino, es la falta de ciertas vitaminas y de ciertos minerales que sí o sí nuestro sistema digestivo necesita o nuestros intestinos necesitan. Por ejemplo, muy importante, todas las vitaminas del complejo B, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, la vitamina D,
Y no sé si a ustedes, pero a mí, hasta antes de conocer esta empresa, yo tomé vitaminas hasta cuando iba al pediatra y me acuerdo que creo que era a los 7, 8 años. De ahí para adelante, mis vitaminas como que no fueron, sino hasta cuando tomé conciencia de que mi cuerpo, mi sistema digestivo necesita ciertas vitaminas para que mi microbiota esté correctamente en su punto de equilibrio, para que me ayude con ciertos procesos digestivos, para que me permita una mejor fijación del calcio, por ejemplo, la vitamina K. Las vitaminas del complejo B nos van a ayudar para la regeneración de ciertas cosas. Recuerden que al inicio les indicaba que el ecosistema digestivo es una unión de varios órganos. También está muy, muy involucrado, por ejemplo, el hígado en esta parte, así como el estómago, los intestinos, también va el hígado. Otra de las cosas que altera este pH o nuestra microbiota o va a permitir esta permeabilidad es la falta de consumo de agua. Tampoco las personas consumen agua. Mira que el agua, su molécula es, o más bien dicho, su fórmula es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. El agua es un componente vital. ¿Y por qué lo llamamos vital? Por ejemplo, en el estómago, que yo les contaba al inicio, la elaboración de este ácido que me permite desdoblar los alimentos tiene una simbiosis o tiene una forma conjunta con el agua. Si no existe agua, por ejemplo, y este ácido se empieza a producir solito, tú vas a sentir ciertos malestares que nosotros los conocemos como gastritis. Yo siempre les digo, cuando me dicen tengo gastritis, ajá, ahí existe falta de agua, porque tus ácidos gástricos que están efervescentes o están como en ebullición, si no tienen agua, no tienen cómo alcalinizarse, cómo ponerse, y lógicamente voy a causar, ¿te acuerdan? Los ácidos gástricos débiles que no van a permitir desdoblar mi comida. ¿Qué quiere decir desdoblar? Es decir, no me permite desintegrar la comida, por tanto pasa a mis intestinos delgados casi entera. La sensibilidad del intestino es muy fuerte, que el rato que pasa comida casi entera, lo que hago es destruir, generar aberturas. Y es ahí donde se va a generar la abertura del intestino. Entonces, el consumo de agua es sumamente importante. Al final te voy a dar como que ciertos tips para que sepas en base a tu peso, la cantidad de agua, más o menos va a ser entre 6 y 8 vasos diarios de agua simple. De hecho, deberíamos arrancar el día consumiendo un vaso de agua tibia. Se me ocurre a mí ahorita contarles un tip por ahí con un zumo de limón, que eso nos va a ayudar mucho para este control del ácido gástrico, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a los hábitos? Una, ya les he comentado todas las láminas que ustedes ven anteriores. Vamos a evitar, por ejemplo, el consumo de alimentos agresores. ¿A qué me refiero? A, por ejemplo, las comidas cargadas de grasa o la comida rápida, la comida cargada de harinas refinadas que les decía al inicio, el consumo, por ejemplo, de alcohol. Yo sé que a veces tenemos un brindis o una cosa, pero el consumo excesivo que se hace semanalmente y en exceso definitivamente está matando este ecosistema digestivo que además es nuestra inmunidad. Esa es otra cosa. Ahora, otra de las cosas que pueden entrar en hábitos como recomendación, por ejemplo, aprender a masticar los alimentos, desgarrarlos, cortarlos, morderlos, prepararlos para la deglutación o para tragarlos y que pasen al estómago en una consistencia o que el bolo alimenticio sea adecuado. Otra de las cosas importantes y que aquí se me ha pasado colocarle, yo te invito a que arranques a hacer una prueba. Por ejemplo, si tú haces tu comida a la 1:30 de la tarde, pasa consumiendo agua a la mañana, 12, 2:30, tus vasos de agua normales, y no consumas tu comida con el agua, con el líquido. De verdad que uno no se atora. Mira, es súper importante, o no se atranca, no sé, dependiendo del país donde me escuches, esto va a darse. La costumbre a veces es como de comer nuestros alimentos con líquido ahí. Y eso, por ejemplo, en dónde agredes aquí esta parte? Primero, si tú comes algo, tu boca automáticamente va a generar saliva. Yo te invito a que ahorita pienses en algo rico si no has cenado aún
y automáticamente tu boca empieza a generar saliva. La saliva tiene un componente súper importante en la destrucción del alimento que estás ingiriendo, o es la que se encarga de hacer un bolo alimenticio pastoso. Es súper importante. Cuando a través del esófago este bolo alimenticio entra al estómago, las enzimas digestivas que se encuentran en el estómago, en combinación con los ácidos gástricos, cumplen una función súper importante para desdoblar y destruir. Entonces, dentro de los hábitos también, acostúmbrate a tomar el agua 30 minutos antes de tu comida o 30 minutos después. Vas a consumir el agua con una sed espectacular, vas a saciar tu sed y vas a sentir una mejor evolución en el sistema digestivo. Sí, tiene ciertas recomendaciones que te estoy dando ahora. La otra, el consumo adecuado de agua, que ya te había dicho, antes y después de las comidas de preferencia, todo el tiempo estate consumiendo el agua, que es algo vital. Comer al 80%, ¿qué significa esto? Esto es como en la cultura oriental, por ejemplo, muy visto. No sé si te pasa, pero a veces, no sé si en tu desayuno, en tu almuerzo o en tu cena tienes mucha hambre. Llegar, acuérdate, tip número 1, comer sin distractores, comer despacio, comer masticando bien mis alimentos. Comer al 80% significa llego con hambre, ingiero mis alimentos hasta cuando digo me llené, no hasta cuando el botón del pantalón o de la falda se explota. Comer hasta cuando dices hasta aquí. Importantísimo, a veces vamos, no sé, a una fiesta, a un lugar donde tú tienes un tipo buffet, acostúmbrate a comer porciones pequeñas, que tú sepas comer, porque mira, muchas de las veces nos pasa que vamos a un lugar y nos ponemos un montoncísimo de comida y ya no avanzas, pero por no dejar la comida, a veces ahí dices, es que tengo que acabar. Y mira, yo aquí hago también una reflexión a veces para los niños. Los niños son la mejor prueba y ejemplo de cómo se come al 80%. Cuando un niño ya no quiere comer, cuando ya pasó su hambre, te dice ya no quiero. Y muchos papitos a veces es que te acabas la sopa o el arroz o lo que le coloquen. Y yo digo, eso es grave error. O sea, el ser humano consume el alimento hasta cuando dices, hasta aquí me llené, hasta aquí sacié mi hambre. No hasta que te embotes, hasta que tengas que abrir tu cinturón, porque además tienes otra connotación ahí. Cuando eso sucede, normalmente acabas de comer y te da sueño. Es porque cargaste tu sistema digestivo y pobrecito le pones como en una cuesta. Acostúmbrese a comer al 80% que viene de la cultura oriental, por ejemplo, y ellos no son gorditos, por ejemplo porque comen tomando estos tips como en relación. Importantísimo la ingesta de ciertas vitaminas que van a ayudar a alimentar al intestino, nuestro sistema digestivo, que va a cubrir nuestras paredes digestivas, como por ejemplo la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, las vitaminas del complejo B, importantísimas, el hierro, el zinc, el calcio, porque nos va a ayudar a fijar inclusive de mejor manera el, perdón, el calcio en los huesitos. La ingesta de probióticos y de prebióticos. ¿Recuerdan lo que les decía? La mayor cantidad de ingesta de probióticos y de prebióticos se encuentra en el intestino grueso. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias que me van a permitir mejorar mi parte digestiva o me va a permitir ayudar a todo este proceso que hemos venido viendo que nace desde la boca, el estómago, el intestino delgado. Y los prebióticos son los alimentos de estas bacterias que se encuentran en un 99% en el intestino grueso. Ahora, dado que nosotros venimos de una empresa que nos trae todo esto, yo les traigo una solución súper importante esta noche. Si cualquiera de las inflamaciones, afectaciones en salud te hacen sentido de las que te conté al inicio, es posible que estés con una baja ingesta de fibra, por ejemplo, o que a tu intestino no estés dando las vitaminas adecuadas, que no estés consumiendo lo que tú necesitas. Y aquí te traigo nuestra primera bebida, que para mí, yo creo que esta es una de las plus, la que te mantiene como con el sistema inmunológico a tope, y le conocemos como liquifibra. Es una deliciosa bebida, sabor a limón, que contiene fibra prebiótica, es decir, esta bebida líquida
son los alimentos de los probióticos que ya los vamos a ver más adelante. Contiene fibra prebiótica, o sea, el alimento de los probióticos. Contiene también oligofructuosa, que también es el recubrimiento de, contiene ciertas vitaminas y ciertos minerales, y no ciertas, contiene todas las vitaminas que el intestino necesita para un funcionamiento adecuado. ¿Te acuerdas que en la lámina anterior te decía que nuestro intestino necesita vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitaminas del complejo B, que necesita hierro, que necesita zinc? Me encanta colocar aquí esta lámina porque no solamente te indicamos lo que tiene, sino también la tabla nutricional para que tengas la certeza de consumir nuestros productos y de entender que lo que te estamos recomendando puede mejorar cualquier condición de salud si es que te identificas con cualquier hábito que te acabo de contar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta bebida, la puedes tomar en la mañana, la puedes tomar antes de comer, ¿recuerdas? 30 minutos antes, por ejemplo, con una cantidad adecuada de agua que al final te voy a contar, y vas a ver cómo, por ejemplo, tu sistema digestivo va a mejorar totalmente. Para personas que tengan problemas de estreñimiento o que, por ejemplo, no tengan una buena digestión, esta es una de las bebidas top. Si no consumes, por ejemplo, frutas o verduras dentro de tu dieta, esta es una de las bebidas que no podría faltar en la mesa ni para niños ni para adultos, porque contiene esta fibra prebiótica que requiere el intestino delgado y grueso para el procesamiento de los alimentos y que salgan de manera adecuada, además de las vitaminas que van a alimentar a tu sistema digestivo. Recuerda que nuestro sistema digestivo se regenera cada 3 días. Es decir, cada 3 días tenemos la ventaja de poder darle estos nutrientes y de que nuestro sistema digestivo se esté regenerando. Es decir, si tengo una permeabilidad, ¿la puedo curar? Claro que sí. Si siento cualquiera de los malestares que veo ahí, si empiezo a tener una mejor digestión o una mejor absorción de alimentos y de los nutrientes debidamente, cambiando hábitos y dando ciertos alimentos como estos o como alimentos funcionales a tu intestino, vas a cambiar ciertas conductas, por supuesto que vas a mejorar. Eso en cuanto a licuifibra. Luego tenemos otra de nuestras bebidas plus, aquí sí yo coloco, ¿te acuerdas que te decía la fibra importante para la digestión? Pero los cultivos probióticos son estas bacterias encargadas de ayudar a todas las otras funciones del intestino. Y por ejemplo, aquí tenemos una bebida espectacular. Mira que esta bebida, por ejemplo, contiene la fibra dietaria necesaria que requerimos, es decir, contiene más de 10 millones de bacterias probióticas que van a cubrirte, además de que te va a subir la inmunidad, te va a ayudar en el tema digestivo y que vamos a mejorar aquí, por ejemplo, todos los problemas de colon irritable, protección para los niños en el tema de virus. Ahora que entran a clases, los niños empiezan las modas de los rotavirus, por ejemplo, porque entran cosas al intestino, comes, tú no sabes cómo están los niños expuestos. Y parte de eso es no tener una fibra adecuada o ciertos cultivos o microbiota en orden. Entonces, si generan o existen muchos más o bacterias que son dañinas, obviamente de malestares en a clases, está dado también por este problema, porque hay una baja calidad de bacterias probióticas en esas barriguitas. Y mira, aquí vamos a ver que, por ejemplo, la cantidad y la carga de bacterias probióticas van directamente a alimentar al intestino grueso que te va a ayudar en estas funciones y también en el cuidado intestinal. ¿Qué vamos a mejorar aquí? Por ejemplo, gastritis, reflujos, colon irritable, todo esto va a ir como enlazado. Entonces tenemos los prebióticos que alibran, la flora, el Floralib que nos va a ayudar con el tema de probióticos, es decir, colocarme bacterias positivas o sanas a mi organismo, más de 10 millones en cada sobrecito que nosotros disponemos. Entonces, ¿recuerdas que te decía que por cada milímetro o centímetro de milímetro, milímetro de intestino, existen 1000 bacterias por cada cosita muy pequeñita? Y aquí tienes en cada toma de sobre más de 10,000 bacterias probióticas que te van a ayudar a que esos generales o estos defensores del cuerpo se aumenten de manera adecuada. Y como cada 3 días se regenera, se va lo malo, pero también se va lo bueno. Entonces, esta es una base, el tema de probióticos en tu barriguita.
Otra de las cosas para la salud digestiva, te decía al inicio que todo el sistema digestivo es un ecosistema conectado. Está conectado el estómago, el esófago, los intestinos, el colon, etcétera, pero también un montón de cosas más. El vaso, el hígado, para este caso puntual es el hígado. Y bueno, aquí tenemos otra de las bebidas. Recuerda que cuando hay una afectación a nivel intestinal, va también a saltar al hígado, porque el hígado tiene una función súper importante el momento que nosotros ingerimos nuestros alimentos. Por tanto, aquí tenemos una bebida que contiene perejil, la clorofila de ciertas algas, alcachofa y también contiene varias vitaminas que nos van a ayudar a la parte digestiva. Vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina D y por supuesto el zinc que también nos ayuda a mejorar el tema digestivo, además que los componentes como el perejil y la alcachofa nos va a ayudar para limpiar alrededor o la parte externa del hígado que también se afecta cuando existen estos malestares intestinales o digestivos que ya les he ido compartiendo. Finalmente, aquí hay, pues es importante si eres una persona que por primera vez nos estás escuchando y has tenido toda esta serie de hábitos a lo mejor que no conocías, entender que todas las bebidas que te acabo de decir pueden ingresar en tu dieta diaria, pero así como te acabo de explicar que se regenera nuestro intestino constantemente, es importante arrancar primero limpiando todos estos desechos que pueden haberse quedado por estos malos hábitos que dañaron el intestino, perforaron, etcétera. Y aquí tenemos una bebida importantísima que te puede ayudar la persona que te invitó a este espacio, porque yo recomiendo siempre arrancar con una bebida que contiene un mix de fibras también que te van a ayudar en cambio a un tema de limpieza o un tipo laxante digestivo. No lo recomiendo en el uso continuo porque son fibras que te ayudan a limpiar, más no son alimentos que contengan vitaminas o nutrientes que alimenten para mejorar tu sistema digestivo, pero sí te va a ayudar a hacer una limpieza. Y es muy recomendable arrancar primero haciendo una limpieza de todo mi ecosistema digestivo para posteriormente de esta limpieza arrancar con la fibra que tú necesites. ¿Cuál fibra? Las dos. Recuerda que la una son los alimentos de los probióticos y la otra es fibra que necesariamente debe estar en tu dieta. Finalmente, si eres un cliente nuestro que estás ahora aquí, nosotros esta noche tenemos pues un pack de intestino sano donde yo recomiendo pues las dos fibras importantísimas para este caso puntual que les he acabado de contar qué contienen y para qué sirven. Son dos fibras totalmente diferentes. La una alimenta probióticos, la otra genera probióticos. La una me ayuda a nivel del intestino delgado, la otra me va a ayudar a nivel del intestino grueso. Las dos cumplen una función importantísima. Si la quieres tomar un mes la una, un mes la otra, va muy bien. Siempre arranca desde una limpieza importantísimo. La persona que te invitó a este espacio te va a hablar de varias promociones que tenemos. Hemos acabado el proceso de vacaciones, las personas se han desmandado, han consumido una o que otra cosita por ahí, no han consumido fibra, por ejemplo, dentro de su dieta y sería muy importante que esta noche arranques pues con un pack familiar o de la familia para que puedas arrancar con estas consideraciones. Y pues ya con esto voy concluyendo, voy terminando. La persona que te invitó aquí te va a hablar de los packs, de los regalos, de los premios como cliente. Y con eso concluyo esta intervención. No sé si es que hay alguna pregunta y muchísimas gracias. Tenemos una sala de casi 76 personas. Qué lindo, espero que seas cliente, que te haya hecho sentido alguna de las cosas que están aquí y que hayas apuntado algunos tips también de recomendación y pídele a la persona que te invitó cualquiera de estas dos alternativas que te puede dar para ti o para tu familia. Eso es todo conmigo. Muchas gracias. Súper, mi Lucy, muchísimas gracias por esa información. Déjanos saber si tienes alguna duda, alguna consulta, por favor, aprovecha este espacio para consultar algún tema. Escríbenos o si no, enciende tu micrófono para que nos dejes tu pregunta y poderte apoyar respondiendo. Si necesitas alguna recomendación igual,
este es el espacio para que puedas consultarlo. Pues sí, ahí vemos si es que hay alguien que tiene alguna información, o digamos si tiene alguna pregunta. A ver, mira, aquí ya tenemos una. ¿Qué tiempo debe tomarse el Prunex? A ver, bueno, como te decía en la lámina que coloqué, el Prunex es una bebida que yo la recomiendo para una limpieza. Para mí puede ser máximo 7 días. ¿Qué continuidad? Todos los meses. O sea, tú necesitas hacer una limpieza a nivel de tu sistema digestivo todos los meses. Es como decirte con qué frecuencia te cepillas los dientes, o con qué frecuencia vas al dentista, o con qué frecuencia te bañas. Más o menos así. El Prunex es una bebida que sirve para hacer una limpieza a nivel de tu ecosistema digestivo. Por tanto, no es frecuente porque es un tipo laxante y ningún laxante, ni de nuestra empresa ni de ningún otro lado, es recomendable tomarlo con uso frecuente, sino más bien ir desde la parte de fibra y agua que me puede estar faltando en mi organismo para sufrir de problemas como el estreñimiento, por ejemplo, pero 7 días al inicio puedes hacerlo una vez cada mes si está a tu alcance y si no, mínimo 3 veces, perdón, cada 3 meses, 7 días, una estación de 7 días para poder limpiar tu organismo. Súper, acá tenemos otra pregunta. Liquid Fibra de Floralif, ¿a qué hora debo tomar si tengo gastritis? Ay, qué linda esa pregunta. A ver, yo recomiendo, por ejemplo, tomarlos en la noche o en la mañana, porque si lo tomas en la noche, y súper pregunta, si tomas en la noche, por ejemplo, o a final de la tarde y vas tomando agüita, porque estas fibras deben consumirse con bastante agua. Si tú no consumes agua en cantidad considerable, unos 2 vasos de agua, por ejemplo, te puede causar constipación o estreñimiento. La fibra, eso es súper importante, consumirla con mucha agua. Entonces tampoco puedes tomar al final de la noche mucha agua porque no vas a poder dormir por ir al baño. Lo recomendable es hacerlo como al final de la tarde para que a la noche estés tomando una agüita considerable en tu última estación de ir al baño. ¿Y por qué la noche? Porque preparas a tu intestino para el siguiente día. Si tomas agua en la mañana, un vasito de agua tibia, con la fibra que colocaste en la noche, vas a mejorar la digestión. Y el Floralip sí lo recomiendo que lo tomes como media mañana. Igual, puedes hacer un consumo un mes de uno, un mes del otro. Recuerda que son diferentes. El uno es el probiótico, el otro es el alimento del probiótico. El uno mejora la digestión, el otro mejora las funciones del sistema digestivo. Entonces van de la mano. Puede ser en la noche, sin problema porque preparas. Y en la mañana, en ayunas, porque preparas al intestino para la función del día. Súper, acá tengo otra pregunta. Para una persona con cirrosis avanzada, ¿qué podemos recomendar? Uy, bueno, primero que siga sus controles médicos. Recuerda que nosotros como marca, como Fusion, como alimentos funcionales, somos alimentos para personas con condición de salud moderada, adecuada y que queremos prevenir a futuro. Esa ya es una patología médica que es importante, siga las indicaciones de su médico, sin embargo, podemos aportar desde la nutrición, claro que sí. Punto uno, Veramás. Si es que la persona que te invitó no te habló de eso, Veramás te va a ayudar mucho porque contiene aloe vera, que ayuda mucho para ese tema. Capuchino, alta cantidad de vitamina B que va a ayudar a mejorar la calidad del hígado, la consistencia del hígado. Puedes colocar también Reset, sí puedes colocar, pero yo recomendaría mucho Veramás, Capuchino y Reset. Y obviamente probióticos. ¿Recuerdas la importancia del probiótico? Los probióticos cumplen una función súper importante y van a ayudar a mejorar. Pero todo lo que tenga vitamina B y el aloe vera que contiene el Veramás. Súper, acá tenemos otra pregunta. Para el hígado, ¿qué tiempo se lo recomienda tomar? Supongo que es para limpiar el hígado, para desintoxicar el hígado. Bueno, a mí me ha ido muy bien recomendando a la gente con la que yo puedo pues tratar por 28 días continuos. O sea, 28 días en ayunas. Es espectacular la combinación que te voy a dar para el hígado. Alpha Balance con Reset durante 28 días y eso es una bomba, digo yo, en beneficio para el hígado.
28 días continuos, puedes hacer una estación de una semana en parar y volver a consumir 28 días. Alpha Balance con Reset. Y cappuccino, 2 diarios. Súper. Para la intolerancia a los alimentos, como por ejemplo la leche o alimentos que tengan gluten, ¿cuáles serían las recomendaciones para estas? Oh, linda esa pregunta. Acabé de hablar de las intolerancias. No existe intolerancia. Existe falta de bacterias eh, beneficiosas en el organismo que permitan una adecuada asimilación de los alimentos que tú estás tomando. Sí es importante hacer ahí una distinción con el tema del gluten, porque bueno, a ver, ¿qué es el gluten? El gluten es la harina procesada. La harina existe desde, bueno, la harina es uno de los alimentos más antiguos en la humanidad, o el trigo, no la harina, el trigo. El trigo es uno de los alimentos que, mira, culturas como por ejemplo la oriental tienen arroz de trigo y tienen el trigo en todas sus expresiones como base alimentaria. ¿Qué es lo que sucede con el famoso gluten? La harina o el trigo que se procesa, desde hace más de 50 años se procesa el trigo y eso resulta ser la harina refinada. Hace muchos años se procesaba con yodo. O sea, para procesar el trigo y que se haga harina refinada, se procesaba con yodo, que es un elemento de la naturaleza que nos sirve. Pero este elemento que sirve para poder procesar la harina, el gluten o generar la harina procesada, ha subido sus costos altamente por este tema de guerras, porque por ejemplo desde ahí parte el tema de, son países que exportan muchísimo este tema de las harinas refinadas, han empezado dentro de sus bases de preparación para el trigo y hacer esto a colocar bromo, que es otro metal que tiene mucha similitud al yodo y que permite este procesamiento, pero este elemento de la naturaleza también no es beneficioso para la salud. Entonces, este tema de yo soy resistente al gluten y todo lo demás es por lo que está la forma de procesarse ahora la harina refinada, la harina industrial que le conocemos. Y eso vamos a encontrar en todo. Encontramos en el pan, en la bollería, en la pastelería, etcétera, 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 porque todo eso se prepara con harina refinada. Entonces, es por los elementos que se utilizan en la actualidad para el proceso del trigo que genera la harina refinada. Entonces, ¿qué necesitas consumir ahí o qué necesitarías colocar? Alta cantidad. En el caso de los lácteos, por ejemplo, sin miedo alguno, probiótico. Recuerda que estas bacterias son las encargadas de fermentar, de ayudar, de procesar lo que el intestino delgado no pudo hacer. Entonces vas a tener ahí una ayuda importante al consumir, por ejemplo, probiótico y vas a dejar, va a perderse eso. No existe, no hay manera de que sigas si tienes una alta demanda de soldaditos que están cubriendo tu parte digestiva. Súper, Milu. Aquí hay otra pregunta. ¿Se recomienda el primer mes Liquid Fiber y el otro mes Floralib o al contrario? ¿De qué depende? Sí, sí los puedes consumir. O sea, si vas, yo ingresaría primero por probiótico, realmente. Siempre, siempre las bacterias beneficiosas al organismo y luego a estas bacterias ya cuando estén superpobladas en nuestro sistema digestivo, darles sus alimentos, que son los prebióticos, o sea, el liquifibra. Entonces, arrancaríamos por el probiótico, a estabilizar ese pH y luego a dar el alimento a este probiótico, que es el prebiótico que contiene liquifibra. Además que contiene otros, acuérdate la lámina que te puse y la tabla nutricional que también vas a encontrar en el catálogo digital si es que te envían. Ahí tienes en cada bebida, tienes un video y tienes una tabla nutricional. Entonces, el probiótico sí puede alterar el orden de los factores aquí. Es mejor empezar por el probiótico, a colocar un pH neutro en tu barriguita y luego al probiótico darle el alimento adecuado, es decir, el liquifibra, porque contiene la fibra prebiótica que necesitan los probióticos, o sea, las bacterias para su alimentación, pero además el liquifibra es una bebida súper completa porque contiene todas las vitaminas que te había mencionado al inicio. Entonces, sí, puedes hacer esa combinación. Súper Probiótico, prebiótico. chévere, gracias, Lu. Una persona que tiene un hemorroide sangrante, ¿qué puedo sugerirle? Híjole. A ver, ese es otro tema.
pero pues, ahí hay claramente debe haber un proceso de estreñimiento también. Entonces, primero arrancar con una limpieza de su sistema digestivo, revisar la cantidad de agua que está consumiendo. El agua es súper importante para la digestión y si hay un hemorroides es porque está lastimando las paredes, en este caso del ano, que es ese problema. Puede ser, también se da por afectación por estar mucho tiempo sentados, eh, por alto consumo de alcohol, por ejemplo, pero si es que es por tema de estreñimiento, colocar más fibra. Yo colocaría fibra con abundante agua. Recuerden que Liquifibra y Floralip son dos bebidas que deben consumirse por lo menos con 2 litros de agua. No puedes consumir estas bebidas o estos sobrecitos que la persona que te va a recomendar te da en un vaso pequeño de agua. Debes consumir más o menos en esto. Mira, ahora yo estoy aquí ya acabándome mi agua de la noche, que contiene más o menos una botella de 800 ml y durante el día por lo menos 3 de estos. Entonces, mejorar la digestión definitivamente. Passion, porque es un vasodilatador, va a ayudar un poquito con el tema de venas, pero yo sí recomendaría preguntar el tema de digestivo, cómo está. Ahí debe haber un proceso de estreñimiento severo. Revisar la cantidad de agua que consume y colocar fibras. Super, tenemos 2 preguntas más. Una dice, ¿qué alimentos puede comer una persona con gastritis? ¿Qué alimentos puede comer una persona con gastritis? Bueno, evitar alimentos agresores en el tema gástrico. Otra vez yo me regreso al tema de gastritis, ¿no? ¿Recuerdan que les comenté que en el estómago nosotros tenemos ácidos gástricos, el ácido clorofílico sobre todo que se genera, ingresa el alimento y hace una muy buena conjunción con el agua. Entonces, si es que este ácido no tiene suficiente agua, me va a dar este problema de gastritis. La gastritis tiene un estudio muy largo. Es una falta de bacterias beneficiosas como por ejemplo los probióticos. Es falta de agua en esa dieta, sin duda alguna. Estoy generando más ácidos gástricos que me generen eso. Yo evitaría alimentos picantes, alimentos agresores como comida chatarra, como exceso de azúcares, por ejemplo, azúcar refinada, bollería, harinas, por lo pronto, porque eso también va a generar un malestar ahí por los ácidos gástricos. Eso es lo que yo evitaría. ¿Qué recomendaría? En la mañana acostúmbrate a tomar un vaso muy grande de agua tibia con un zumo de limón. Aunque no lo crean, el limón es un buen alcalinizante para el tema gástrico. Consume en la mañana agua con limón y toma tu bebida como Floralip, que te va a ayudar a colocar bacterias benéficas en el intestino para que pueda ayudarte y posterior a eso, pues Liquifibra que te va a ayudar también con probióticos y prebióticos. Ahí tienes una solución al tema gástrico y aumentar la cantidad de agua. La gastritis se produce porque el estómago está produciendo más ácidos de los debidos y no está haciendo una buena simbiosis con el agua. No hay agua en ese intestino. Super, tenemos una pregunta más que dice, ¿por qué después, esta pregunta es buena, ¿por qué después de la desintoxicación con Prunex me estriño después de terminar el tratamiento? Mm, a ver, no es que te estrines. Vamos nuevamente. A mí me encanta. Creo que una de las bebidas así como que favoritas mías es el Prunex, el Flora, el Liquifibra, pero es importante entender, por eso al Prunex lo coloqué como de último. El Prunex es un tecito caliente herbal que contiene fibras eh, que te van a ayudar a hacer una limpieza de tu ecosistema digestivo. No es un regulador digestivo. Definitivamente, el regulador digestivo para ti va a ser o liquifibra o Floralip, consumido con la cantidad de agua adecuada. El Prunex es únicamente una bebida que sirve para hacer una limpieza. ¿Por qué te produce o dices mestrino? Hay otra cosa importante también que se me olvidaba decirles. Mira, la moda esta de las dietas sin carbohidratos es súper importante. Yo soy como fanática de decir que todos los alimentos que la naturaleza nos ha dado son importantes y los carbohidratos son importantes. Mira, los carbohidratos a nivel del sistema o
del intestino grueso tienen una función importante en la destrucción o en la simbiosis para ayudarte a empujar a que la comida o que los desechos salgan. Entonces, también en dietas donde existe alta cantidad de fibra, la gente que dice, yo no quiero subir de peso y está comiendo solamente lechugas y tomates, también va a tener un problema digestivo. Entonces, ahí sería importante preguntar cómo está la dieta, porque si tú tienes un consumo adecuado de agua, fibras en alta cantidad de cadena corta, como tiene el liquifibra, fibra soluble que te ayuda a que las paredes del intestino se llenen, ingrese el alimento, tritura y sale, no debería haber problema digestivo, o sea, que tu intestino, excepto que haya un problema de síndrome de intestino vago, pero eso es puchicas, muy raro. Ahí debe faltar agua, debe faltar fibras, la dieta sería importante ver. Ahora, es importante entender que los carbohidratos en exceso también te causan una constipación. Si no hay fibra con adecuada agua y alta cantidad de carbohidratos, va a haber un proceso de estreñimiento. Si hay alta cantidad de fibras, no solubles, sino comibles, que en manzanas, frutas, verduras, y no contienes cierta cantidad de carbohidrato, también va a haber un problema. Y si no colocas agua, también va a haber un problema. Entonces, no es que te estrines, hay que revisar esa dieta. Es súper importante revisar qué estoy comiendo. Como les dije al inicio, un bebé nace sanito, no tiene problemas. Y mira, cuando un bebé toma la leche materna de la mamita, durante un año no existe problemas. No existen. De hecho, ni siquiera tienen infecciones. Los niños de antes eran así. Ahora el tema de que las mamitas salen a trabajar, dejan a los niños con leche materna, eso también causa problemas de estreñimiento. Los niños se quedan con otros cuidados, también causan estos problemas, pero los niños nacen sanos y como tal, así venimos al mundo, sanos. El proceso digestivo debe estar bien tratado si es que tú estás bien comportada en hábitos que te acabo de comentar y en las vitaminas y micronutrientes que tu sistema digestivo necesita. Entonces, no es ese el problema. Ahí el problema es cómo es tu dieta. Me encantaría saber esa dieta. Súper, Milo. Y una última pregunta que dicen, bueno, Floralib y Liquid Fibra se deben mezclar en 180 ml de agua fría. Sí, Con de más de agua. 180, perdón, la pregunta es si es que toca con más agua, más de 180 ml. A ver, una botella personal de agua es más o menos 180. Tú puedes mezclar ahí. Lo importante es que durante el día vayas consumiendo por lo menos 2 botellas más de agua. Esa es otra de las ventajas de nuestras bebidas. Mira que por el mismo hecho de tener sabores y de mezclar y etcétera, somos promovedores de consumo de agua, de líquido que tu cuerpo necesita. Entonces, sí puedes colocar un sobrecito en una botella personal, pero además adicionar más agua en el día, 2 o 3 botellas más cuando consumes fibras. Y de verdad, yo les hago la invitación, es increíble. Si estás en un proceso de estreñimiento y empiezas a consumir el liquifibra de manera adecuada y Floralib, vas a darte cuenta, 2 cosas que te puedo también recomendar. Mira, si tus enzimas digestivas, tu flora bacteriana o tu microbiota es pobre, es débil, no tienes la microbiota adecuada en el intestino grueso, cuando empiezas a consumir Floralib vas a sentir cierta sensación de llenura y de gases en el estómago. ¿Por qué? Porque tu flora digestiva o porque tu terreno está árido. Cuando tú no tienes un buen proceso digestivo, por ejemplo, y empiezas a tomar liquifibra o no consumes verduras y frutas, es increíble cómo en 2 meses tu salud digestiva mejora. Y que mejores la salud digestiva, mejoras a nivel general. Alergias, gripes, malestares, flatulencias, el tema de gastritis, reflujo, acidez, todo nace desde ahí. Entonces, yo les invito a que en realidad prueben porque su salud, no solo su salud digestiva, su salud en general, nace y va a mejorar a partir de tener un buen consumo de fibras, una limpieza adecuada del intestino y un consumo adecuado de agua. Listo, Milo. Y una última pregunta dice, ¿de qué edad se puede empezar a tomar fibras?
Bueno, las fibras son recomendadas en el caso de los probióticos como el Floralip, por ejemplo, está recomendado hasta para bebés. De hecho, entra dentro de la dieta de bebés. Las fibras, a raíz de que los niños empiezan a tener una consumo de alimentos un poco más sólidos. Pero, por ejemplo, los probióticos de Floralip, inclusive desde que están en la barriguita o desde que son bebés, porque acuérdate que el Floralip son las defensas, son los soldados, es el sistema inmune, entonces desde cualquier edad. Y liquifibra, pues a partir de empezar a regular la digestión, ya cuando los niños empiezan pues a tener una mayor consideración de comida sólida. Listo, mi Lucy, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por toda la información que nos das. Te pedimos que por favor a todos los invitados, a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que se comuniquen con la persona que les invitó. Pídele también cualquier recomendación. Ellos tienen también todo el conocimiento, tienen documentos donde te van a decir específicamente cuáles son los productos que necesitas según tu necesidad. Y pregúntale también sobre todas las promociones que tenemos. Y listo para el próximo evento que tenemos. Ya te vamos a pasar el próximo flyer para la siguiente semana. Así es que te esperamos también la siguiente semana con un excelente tema. Así es que muchísimas gracias por conectarse el día de hoy.